En este momento en el ámbito universitario se está discutiendo sobre la conveniencia o no de la matrícula cero. Con la crisis ocasionada por la pandemia, muchas personas se quedaron sin ingresos. Entonces, al no tener ingresos, se hace difícil poder pagar el valor de la matrícula. El tema de la gratuidad de la educación superior es algo que se viene discutiendo desde hace tiempo y hay varios países, tanto en Latinoamérica como en otros continentes, que tienen educación superior con matrícula cero. Por ejemplo, está Argentina a nivel de Latinoamérica, Ecuador, Uruguay, pero también países como Francia, Alemania y los países de la península escandinava no cobran para quienes quieran estudiar. ¿Cómo se financia eso? Fundamentalmente se financia con impuestos progresivos altos. Pero de otro lado, en países como Francia, los impuestos a las herencias son altísimos. Entonces la gente prefiere invertir en el sistema educativo porque finalmente eso es lo que le va a quedar a sus hijos, la educación. ¿Por qué razón cobrar? Pensemos en países latinoamericanos, pensemos en un país como Colombia. Es un país que tiene altas desigualdades en la distribución del ingreso. Entonces, si se cobra, básicamente se perjudicarían las personas que tienen menos ingreso. Y si no se cobra, básicamente se estaría subsidiando a quienes tienen más altos ingresos. Entonces, frente a esta situación, el país optó por hacer un cobro diferencial. ¿Cómo se hacen estos cobros? Pues básicamente lo que se tiene son unas variables a partir de las cuales se estima un valor de matrícula que la persona puede pagar. Entonces, ¿cuáles son estas variables? Por ejemplo, el colegio del cual es egresado el aspirante a la educación superior. El lugar, el barrio en donde viven, los ingresos que tienen y a partir de esto se establece el valor que debe pagar por matrícula. Todas estas variables son útiles y realmente son importantes para clasificar a las personas según su ingreso en condiciones anteriores a la pandemia. Pero en este momento esos mecanismos tienen muchas dificultades porque resulta que la crisis ocasionada por la pandemia nos afectó a todos. Entonces, los que tenían ingresos medios ahora no tenemos la seguridad o la certeza de que conservan esos ingresos. Es posible que se hayan quedado sin trabajo, es posible que sean familias que tenían una empresa y la empresa quebró. Entonces, como no tenemos manera de clasificar en este momento a la gente, puede resultar más costoso y engorroso diseñar un mecanismo y establecer otra serie de variables. En ese sentido podría ser más útil la voluntariedad en el pago de la matrícula. Esto ya se ha hecho en varias universidades en épocas anteriores y también se ha hecho con los impuestos. ¿Qué es lo que sucede ahí? A la gente se le dice, mire, si usted puede pagar, pague, y si no, pues no pague. Lo que sucede es que la gente, cuando tiene los ingresos suficientes, acepta pagar, pero pues también cuando tiene la confianza de que no se van a robar la plata. Es decir, que efectivamente el pago va a redundar en una asignación de recursos apropiada. El informe de la UNESCO señala que muchas universidades seguramente no van a poder sobrevivir, muchas universidades privadas, porque las universidades privadas dependen del pago de matrículas. Y pues ya sabemos que la situación de crisis va a hacer que mucha gente no pueda continuar pagando las matrículas. Entonces, ¿qué hacer? Fíjense una cosa. Si solamente la cuarta parte de las personas que están estudiando en instituciones de educación superior en Colombia, tanto públicas como privadas, decidieran dejar de estudiar, eso equivale más o menos a unas 250.000 personas. Imagínense lo que puede pasar con 250.000 personas sin estudiar. Eso va a tener efectos importantes en términos de formación y en el largo plazo para el país. Pero, ¿qué puede hacer el gobierno frente a una deserción de esta magnitud? Podrían decidir financiar la matrícula de los estudiantes. Lo que sucede es que es más eficiente orientar los recursos hacia las instituciones de educación superior públicas. ¿Por qué? Pues porque tienen menores costos y tienen unos adecuados estándares de calidad. Eso lo han demostrado los rankings que se han hecho a nivel internacional y prueba de ello son universidades como por ejemplo la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia. Financiar a la universidad pública en este momento no solamente es importante en términos del impacto que esto va a tener en el largo plazo, sino por el impacto que esto puede tener en la reactivación económica. Las universidades públicas tradicionalmente han contribuido a reducir las desigualdades en el acceso a educación superior. También han impulsado la movilidad social y por esa vía han contribuido a reducir la pobreza.
También tienen una mayor experiencia manejando la diversidad y la inclusión, y adicionalmente han llegado a lugares a donde definitivamente no llegan las universidades privadas. Por otro lado, las universidades públicas tienen una infraestructura apropiada de laboratorios, de equipos, obviamente necesitan financiación para mantenerlas mejor, que en este momento resultan importantes para la reactivación económica, porque es en esos escenarios en donde se forman profesionales que son importantes y que son útiles en este momento para el país. Nosotros en este momento, ¿qué necesitamos? Necesitamos médicos, químicos, ingenieros, zootecnistas, veterinarios, enfermeras, psicólogos, o sea, necesitamos gente que pueda contribuir a la reactivación económica de este país, y las universidades públicas tienen la infraestructura para hacerlo. Bueno, pero eso también tiene problemas, porque nosotros no podemos ignorar que las universidades que se han dedicado a la presencialidad y que nunca tomaron en serio la virtualidad, pues lo estén haciendo rápidamente bien. Entonces es necesario que haya un proceso de transformación, pero es necesario apoyar y fortalecer ese proceso de transformación de las universidades hacia la virtualidad, es decir, que las conduzcan a hacer una adecuada combinación de lo presencial y lo virtual. Tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que toda la deserción se debe a que la gente se quedó sin plata. Es posible que parte de la deserción se deba a falta de motivación por parte de los estudiantes para continuar sus estudios en modalidades virtuales, porque no sienten que estén aprendiendo, porque no sienten que eso sea lo que ellos quieran, no cubren sus expectativas, o porque la relación calidad-costo no les parece que sea satisfactoria. Con adecuados recursos, la universidad puede aportar en términos de aumentar la cobertura, apoyar la reactivación económica y la transformación de las universidades, que en general es necesario que se haga. Pero para eso también es importante el compromiso por parte de los estudiantes. Si nosotros decimos matrícula cero, eso quiere decir que el Estado y todos nosotros estamos pagando para que usted pueda estudiar. Entonces asuma ese compromiso con responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues si va a cursar una carrera, hágalo con todas las de la ley, porque es que fíjense lo que puede pasar. Si el estudiante está estudiando simplemente por despache, entonces muy seguramente no lo va a hacer con todo el enfoque que se requiere. Eso lo va a percibir el profesor, entonces el profesor tampoco se va a sentir motivado para mejorar su clase. Y si el profesor no se siente motivado para mejorar su clase, pues eso va a redundar en que el estudiante tampoco va a querer o va a sentir que la clase le esté aportando. Y fíjense que eso, reforzado mutuamente, conduce a algo que podemos llamar una espiral de la muerte, que no nos conviene a ninguno. Matrícula cero no significa que la universidad se va a echar la carga, o sea, lo que se espera es que el Estado aporte ese valor, o sea, compense a la universidad por ese valor vía subsidios a la oferta. ¿Con esto qué se espera? Con esto se espera que la universidad pueda aumentar la cobertura, fortalecer el proceso de transformación y contribuir a la reactivación económica. Ahora, ¿de dónde van a salir los recursos? Pues va a haber déficit fiscal, eso es clarísimo. Es inevitable. Todos los países en el planeta Tierra van a enfrentar el problema del déficit fiscal, pero es que ese no es el punto acá. El punto acá es identificar hacia dónde debe orientarse el gasto. Y uno de los sitios clave hacia donde se debe reorientar el gasto es hacia las universidades públicas. ¿Por qué? Porque estas universidades pueden generar las innovaciones que se requieren en los campos estratégicos para la reactivación económica. Esto evita que haya un golpe a largo plazo en cuanto a cualificación de la gente y permite que los que se están formando puedan continuar haciéndolo y así evitar que vayan a engrosar las filas de los desempleados. Y es por todas estas razones que estoy de acuerdo con la matrícula cero.